Mis amados, amadas, estudiamos la palabra del Señor para sacar las riquezas de la gloria de Cristo y poder conocerlo más a Él. La palabra del Señor está para poder conocer más a Cristo, no simplemente como un libro de moral o ética a la cual debemos seguir como con una moral de buenas costumbres. Y obviamente hay muchas leyes también y mandamientos en la Biblia, pero el objetivo central en la Escritura es poder conocer más a nuestro amado Señor y poder realmente gozarnos en esas riquezas que encontramos ahí en la palabra del Señor. Y en ese sentido hemos podido estudiar durante las últimas semanas un periodo bien especial de la historia israelita, de la historia judía, que después del exilio ellos volvieron y reedificaron el templo. El templo en Jerusalén para el Señor. Es una época bien específica que está escrita ahí y descrita en Esdras desde el capítulo 1 al 6 y también en Ageo, un profeta menor, y en Zacarías, otro profeta menor. Así que hemos estado trenzando esos tres libros en todas estas predicaciones y como se dieron cuenta la semana pasada, en la última predicación, concluimos el capítulo 6 y por tanto el templo terminó reconstruido. Hoy día, por tanto, damos por finalizada esta serie. Vamos a dar el último tema, la última predicación respecto a ese periodo de la edificación del templo o la reedificación de ese templo. Y vamos a hacerlo haciendo un repaso de un texto específico del capítulo 6, que es el edicto del rey Darío. Pero ese texto lo vamos a analizar desde una mirada cristológica, desde el punto de vista del Evangelio y de las buenas nuevas que vemos ahí, que de alguna forma vaticinaron ese mismo edicto de Darío. Así que también quiero esta prédica, entonces tomar ese edicto de Darío, lo voy a dividir en tres secciones y aparte de eso quiero trenzarlo nuevamente con Zacarías, porque Zacarías es un libro muy lindo y tal vez cuando otra vez vamos a tener la oportunidad de predicar del libro de Zacarías. Así que también voy a tomar pasajes específicos de ese libro profético del Antiguo Testamento que indicó potentemente a Cristo. Así que en eso va a consistir la prédica de hoy. El de Esdras capítulo 6, del versículo 8 al 13. Vamos a dividirlo en tres secciones. Vamos a ver al Cristo en ese texto y obviamente viéndolo a base de pasajes del profeta menor Zacarías. Ahora, antes de meterme a eso, no puedo concluir la serie sin insistir una vez más en un tema que ha sido muy recurrente en estos pasajes que hemos estado leyendo. De hecho, cuando parte el libro de Esdras, partió de esta manera, diciendo: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso, del milagro que significó que Dios despertara el corazón, el espíritu del rey de Persia, de Ciro, un rey pagano, y que él diera el edicto de que ellos volvieran a Jerusalén a reedificar el templo? Eso fue algo muy milagroso, algo vaticinado, ¿no es cierto?, por Isaías también, Isaías 45, lo estuvimos analizando. Pero este mismo periodo termina de la misma manera. El capítulo 6, 22, terminó diciendo esto: y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Y en este caso, en el capítulo 6, se refiere ya no a Ciro, sino a Darío, un rey posterior a Ciro. Y que un rey asirio, que normalmente, ¿no es cierto?, eran contrarios a Israel, que un gobernante del imperio medo-persa, que históricamente era enemigo de Israel, haya dado un edicto tan favorable como el que leímos la semana pasada durante todo el capítulo 6, la verdad es que era un milagrazo, es gigante ese milagro. Y hay que sacar una gran conclusión de esto. Y la conclusión es lo que sale en Proverbios capítulo 21:1, donde dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Fíjense, ¿cómo está el corazón de los grandes reyes y magnates y gobernantes del mundo? Dice que está en la mano de Jehová. Y Jehová, Dios, lo inclina a donde Él quiere, en su santa soberanía. Y estuvimos hablando harto de este tema.
Estuvimos hablando de la soberanía santa de Dios sobre el mal, sobre el mundo, sobre todos nuestros corazones y también sobre los reyes. Y así como partió esta historia con Dios tocando el corazón de un rey, también termina esta historia con Dios tocando el corazón de otro rey. Y ambos para beneficio del pueblo, así como antes habían habido corazones endurecidos como el de Faraón en contra del pueblo. Dios hace como quiere y eso, mis queridos, es bueno, porque su voluntad es perfecta y agradable. Todo está bajo su gobierno y debemos gozarnos en eso como pueblo porque confiamos en Él, porque Él es bondadoso, porque Él es benigno. Mis queridos, en este año de elecciones, confía en el Señor, descansa en Él. Todo está bajo su control y Él sabe lo que permite o no permite. El corazón de todos está en su mano y Él lo inclina a lo que quiere. Dios gobierna por sobre todos los poderes que hay en la tierra. Aunque el panorama se vea desolador, aunque el panorama se vea cada día más oscuro, sabemos que es necesario que se ponga cada día más oscuro antes de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Incluso al punto de que antes de su venida se manifestará el anticristo. Entonces sabemos eso, mis queridos, que es parte del plan perfecto de Dios. Antes del amanecer, antes de que salga el sol de justicia, obviamente va a ser el momento más oscuro y más frío de la humanidad. Entonces, al observar la historia de Israel, mis queridos, y ver cómo Dios milagrosamente tocó los corazones de los gobernantes y retornaron, reconstruyeron el templo, hace que podamos confiar en que nuestro Dios sabe lo que hace. Él sabe a quién pone, a quién saca, a qué rey quita, qué rey coloca, qué va a hacer ese rey, qué es lo que sucede. Pase lo que pase, nosotros confiamos en el reinado soberano y santo, perfecto de nuestro Dios. No te desvíes. Que la política, que los gobiernos no te quiten el sueño, que no te quiten el gozo, que no te quiten la paz que tenemos estando en la mano del buen pastor que es el Rey de Reyes. Ya no te enredes, ya no te enredes. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos una misión. Y esa misión es glorificar a Dios haciendo discípulos. Esa es nuestra misión. No te enredes en las cosas de este mundo, ¿ya? Deleítate en el Señor, glorifica a Él, predica el Evangelio, haz discípulos, sigue adelante, firme, con gozo en medio de todas estas épocas turbulentas. Bien, dicho eso como una de las tantas conclusiones que tenemos de estos textos que hemos estado estudiando estos domingos, que es este gobierno soberano y santo de Dios sobre los reyes de la tierra, me voy a meter entonces de lleno ahora a lo que les dije, al edicto de Darío. Un edicto muy especial, un edicto que literalmente ocurrió, pero como todo el Antiguo Testamento, también indicó a Jesucristo. Porque recuerden que todo el Antiguo Testamento indica a la obra de Cristo, indicaba la venida del Señor. Toda la Biblia indica al Señor porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla de Jesús. Porque Dios busca glorificar a Dios, a Cristo. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús, ya sea por medio de profecías, de símbolos, de tipología, de analogías, de apariciones de Cristo, cristofanías, etcétera, etcétera. Cada época de la historia de Israel habló de alguna manera de la redención que Cristo llevaría a cabo. Y también esta época no fue la excepción. Todo lo que significaba la construcción del templo, ¿no es cierto? Y la venida del descendiente de David y el sumo sacerdote, todo indicaba a esta verdadera construcción que Jesucristo llevaría a cabo. Y bueno, lo vemos también capítulo tras capítulo en Esdras, y en este caso, en el capítulo 6, voy a leer primero del 8 al 13 y después vamos a estudiarlo un poco más profundo. Dice así, versículo 8. Y por mí es dada orden, dice el rey Darío, este es el edicto del rey Darío, por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Asimismo, decreto que cualquiera que infrinja este dicto se arranque un madero de su casa y él sea clavado y empalado en él, y que por ello su casa se convierta en estercolero,
y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces, Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Amén. Esta es palabra del Señor. Si bien fue un edicto de un rey pagano, la misma Biblia explica en Esdras 6:22, como leíamos, que ese edicto fue en realidad movido por Dios. Dios tocó el corazón de Darío. Y por eso estas palabras son significativas, porque nos indican harto a la obra redentora que Cristo llevaría a cabo 500 años después. Vamos a subdividir este texto en 3 secciones. La primera sección es del capítulo 6, del 8 al 10. Y la voy a titular así: Dios proveyó todo para la construcción del templo. Eso es lo primero que vemos. Dios proveyó todo para la construcción del templo. Leo otra vez el versículo 8 al 10. Por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto, al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Los judíos están recibiendo oposición, antagonismo de parte de los samaritanos que estaban ahí. Escriben esta carta a Darío y Darío manda esto de vuelta. Y él dice, no solo les dice déjenlos trabajar, él dice provéanles de todo. Yo les voy a proveer de todo, dice Darío, y más aún, ustedes, de las cosas que ustedes recauden, a los samaritanos les dice, ustedes también denle todo lo que necesitan. Denle todos los becerros, los carneros, los corderos, el trigo, la sal, el aceite, todo. Dios proveyó para toda la construcción o reconstrucción de ese templo. Ese milagro, mis queridos, es tremendo porque los judíos que habían retornado, ellos no eran adinerados, no tenían mucho. De hecho, habían estado sufriendo los últimos 15 años sequías, ¿no es cierto? Y todo mal porque no habían edificado el templo y estaban bajo la disciplina de Dios. Pero ahora que ellos se arrepintieron, ahora que ellos retomaron la construcción y que Dios les dijo, ¿no es cierto?, en Ageo, a partir de hoy los voy a bendecir, tal cual fue. Dios les proveyó todo lo necesario para hacer lo que Él le había mandado. Y eso es un principio muy importante. Cuando Dios te pide hacer algo y tú estás en Cristo, Él te da todo lo necesario para hacer lo que Él te pide. En primer lugar, Él te da el Espíritu Santo, sin el cual no podríamos ni entender la palabra, no podríamos ni ver a Cristo, ni obedecerle tampoco. Pero ahora que tenemos el Espíritu, el Señor nos demanda amarle a Él primeramente y amar al prójimo, y al mismo tiempo nos capacita, nos da todo lo necesario para vivir una vida en piedad como Él manda. Entonces, no digas, cuando enfrentes tentaciones, que no, esta tentación es muy difícil, no puedo dejar de pecar. No digas eso, porque si tienes al Espíritu Santo, Dios te dio todo lo necesario para vivir en santidad. Dios te dio todo lo necesario para vencer la tentación. Es más, siempre te da una puerta de salida para que la tentación no te venza. Dios da todo lo necesario. Y lo más importante, más aún, Él lo proveyó. ¿Y qué es? Él proveyó la salvación. Él proveyó para la construcción del templo, de que tú y yo seamos templos, piedras vivas en este templo de Dios. Eso es obra de Dios. Él proveyó para el templo. Dios se proveyó el carnero para el sacrificio. Dios proveyó todo para la construcción del verdadero templo, que es el pueblo de Dios. Dios se encarnó. Dios vino. Dios vivió en perfección, Jesucristo. Dios derramó su sangre. Dios proveyó el sacrificio. El Dios del cielo lo hizo todo. Nada de esto podríamos haber hecho nosotros, mis queridos. No teníamos cómo proveernos para salvación. No teníamos cómo salvarnos. Tú y yo somos igual que los judíos retornados. No somos poderosos. No teníamos ninguna capacidad para edificar el templo. No podíamos hacer nada para acceder al salón del trono del Dios Altísimo que está en el reino de los cielos. Nada. No podíamos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Construir un cohete? ¿Cómo poder llegar al cielo? No podemos ni siquiera subir a la atmósfera nosotros, ¿no es cierto? Estamos aquí
¿Cómo hacemos? No hay buena obra, mis queridos. No hay riqueza. No hay nada que pueda comprar el acceso al trono santo del Dios Altísimo. Nada. Solo Dios tenía la capacidad de proveer algo así para nosotros. Y Él lo hizo. Él lo hizo milagrosamente, mucho más gloriosamente aún que lo que vemos en el edicto de Darío. El edicto de Darío era glorioso. Él básicamente les estaba dando un sueldo de por vida para que hagan la obra de Dios. Imagínense que un presidente de un país diga, ¿saben qué? ¿A dónde están los misioneros de...? Ya, el gobierno de Chile le va a pagar por el resto de su vida a los misioneros para que vayan a evangelizar. Imagínense el medio milagro. Así más o menos era el edicto de Darío. Pero lo que Dios hizo por nosotros es mucho más grande. Mucho más grande. Mucho más potente. Porque la verdad es que ni siquiera podía delegar esa acción en otro. Solamente Dios la podía hacer. Si Él se complacía en hacerlo. Y no tenía por qué hacerlo. Porque lo haría. La palabra dice que lo hizo por misericordia. Porque grande es su misericordia y compasión. Si seguimos leyendo, mis queridos, nos vamos a dar cuenta y llama mucho la atención cómo sigue esto. Porque primero Dios provee todo para su templo. ¿Y qué proveyó? ¿Cómo lo hizo? Y eso nos va a llevar directamente a la cruz. Segunda sección. Capítulo 6, versículo 11. La condena de la cruz. Dice así el versículo 11. Asimismo, decreto que cualquiera que infrinja este edicto se arranque un madero de su casa y él sea clavado y empalado en él, y que por ello su casa sea convertida en estercolero. El que no ayude a reedificar este templo, dijo Darío, sea clavado en un madero. El que no se dedique a edificar la casa de Dios, sino que se dedica a edificar su propia casa. El que se dedique a sus propias cosas y no ayude en la casa de Dios, sea clavado en un madero. Tremendo edicto. Tremendo dictamen. Terrible ley. Ante ese edicto imperial, la verdad es que nos preguntamos, bueno, ¿y quién ha ayudado a construir la casa de Dios? Del Dios viviente acá en la tierra. ¿Qué ser humano ha crecido buscando primeramente construir la casa de Dios? Los seres humanos somos al revés. Vamos naciendo y lo primero que va surgiendo en nosotros es egoísmo y egocentrismo. Y yo quiero más para mí y quiero primero tal vez un par de juguetes y autitos y pelota y después quiero más y quiero título y quiero yo y quiero propiedad y quiero más. ¿Cuándo nos hemos dedicado los seres humanos así naturalmente en decir, yo quiero construir la casa de Dios? No lo hacemos porque somos idólatras. Porque lo primero que queremos es construir nuestras propias pertenencias. Los judíos de la época construyeron el templo de piedras muertas, a duras penas, porque también se dedicaron primero a construir su propia casa, hasta que el Señor los reprendió. Pero incluso cuando fueron a construir ese templo de piedras muertas, no era el verdadero templo de Dios, que sabemos que no está construido con piedras muertas, sino con piedras vivas. Y para construir un templo, un lugar sagrado y santo para Dios, con piedras vivas, se necesita una vida humana sin pecado. En eso consiste el ser consagrado a Dios, en vivir en santidad, que no haya pecado. ¿Cómo Dios va a vivir con pecado? Dios no va a morar en el pecado. Entonces, los israelitas, si bien construyeron una casa de piedras muertas, la verdad es que ellos mismos seguían siendo pecadores. Para construir un templo perfecto a Dios, compuesto por personas que glorifican a Dios, era en primer lugar necesario no pecar. Porque un santuario, un lugar santísimo, no debe tener pecado. Y resulta que todos hemos pecado, mis queridos. ¿Quién de nosotros ha aportado en la construcción de la morada de Dios? La verdad es que no hemos aportado. Nada podíamos hacer para eso. Por tanto, todos seguíamos, ¿no es cierto?, nuestras propias idolatrías y nuestras propias voluntades y deseos carnales de querer acumular cosas. Todos fuimos en pos de nuestros propios bienes y nuestros propios títulos, ¿no es cierto?, y nuestro propio nombre. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie de nosotros ha ofrecido al Padre una vida que le glorifica perfectamente en todo. Ninguno de nosotros. Nadie se ha dedicado de manera perfecta a la casa de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Que sobre todos nosotros pende el edicto real. El edicto real.
Todos hemos pecado y por tanto nadie puede ser un lugar santísimo para Dios. ¿Y cuál es la pena, la condena? ¿Cuál es la condena que pende sobre nosotros entonces? El que no construye ni edifica la casa de Dios sea clavado en la madera maldita de sus propias pertenencias. Es el edicto de Darío. ¡Qué tremendo! Que sea clavado sobre un madero de su propia casa, que tanto idolatró, que tanto hizo por su propia vida, pero no se preocupó de las cosas del reino de los cielos. Que de sus propias pertenencias terrenales tanto se dedicó, que sea clavado, unido a aquello que está destinado a perecer, porque este mundo está destinado a quemarse. Entonces tú amas tu casa, tus paredes y lo que tú tienes, que tu mano, que tú seas clavado a lo que va a perecer. Lo que está bajo maldición, la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. El ser humano idolatra esta vida y sus bienes. La sentencia justa es que se queme con aquello que idolatra. Porque si yo me quiero aferrar a las pertenencias muertas, estas pertenencias van a quemarse, van a desaparecer. El mundo va a ser destruido. ¿Tú amas esto? Bueno, ándate al fuego con estas cosas terrenales. Es el edicto de muerte que pende sobre la idolatría. Ándate con tus ídolos. Y resulta que todos somos idólatras. Esa es la sentencia justa e imperial que pende sobre nosotros. Tú y yo realmente merecemos ser clavados sobre el madero de nuestra casa. Porque hemos idolatrado la ropa y la cama y las comodidades y la comida y el auto y todo lo creado antes que el Creador. Ese edicto de Darío, mis queridos, es correcto. Fue inspirado por Dios. Es justo. Y de hecho es el que pende sobre toda la humanidad. Debiéramos perecer clavados a todas nuestras idolatrías. Menos. Ese edicto pende sobre todos nosotros, menos sobre uno. El Hijo del Hombre, que al mismo tiempo es el Hijo de Dios y que nunca pecó. Que siempre adoró a Dios por sobre todo y nunca idolatró las cosas. Hay un ser humano que no debiera ser clavado. Y se llama Jesucristo, el carpintero de Nazaret. El único hombre que ofreció gloria perfecta a Dios toda su vida y nunca pecó de idolatría. El único que de hecho se dedicó a hacer un templo vivo, sagrado para el Dios Altísimo, porque nunca pecó. Por tanto, era lleno del Espíritu Santo, porque no había pecado en él. El único hombre que realmente aportó para la edificación del templo vivo de Dios acá en la tierra fue Cristo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué murió Él? El único que no tenía que morir clavado. ¿Por qué murió Él clavado en la cruz? ¿Por qué Él? Eso no tiene sentido. Deberíamos haber estado nosotros clavados ahí, clavados a nuestros autos y clavados a nuestros diplomas. ¿Pero por qué Él? De todos los seres humanos del planeta, de toda la historia, el único que no tenía que ser crucificado era Él. ¿Por qué murió crucificado? El profeta Zacarías lo explica en varios capítulos, y en el capítulo 3 lo explica de esta manera. Lo leímos ya un par de meses atrás, pero quiero repasar estos dos versículos del capítulo 3, donde dice así: escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos, les dice Jesucristo a ellos, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dios traería a su siervo el renuevo, a Jesucristo, y Él iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Qué tremendo, ¿cómo se hace eso? En un día. Ese era el plan. ¿Por qué fue clavado Jesús si era precisamente el único que no debía ser crucificado? ¿Por qué? Lo hizo paradójicamente para construir
el templo del Dios vivo como primera piedra angular. Sobre esta roca que es Cristo, la iglesia es construida. Sobre esa roca sería edificada la iglesia, el pueblo de Dios de todos los tiempos. Jesús no vino simplemente a colocar piedras muertas, sino que Él vino a ofrecerse en sacrificio. Ofrecerse en sacrificio expiatorio para que nuestros pecados sean cubiertos. Él no debía ser clavado, yo sí, pero Él tomó mi lugar y Él tomó tu lugar. Yo debía morir con mi idolatría. Él murió por mi idolatría y por tu idolatría. A pesar de ser Dios, a pesar de ser omnisciente, tener 7 ojos esta piedra, en la omnisciencia de Dios, a pesar de eso, Él se humilló. ¿Y saben qué? Todo el peso de todas las demás piedras que Dios había escogido para su templo, todo ese peso de rocas y de piedras que somos nosotros recae sobre una sola piedra. Jesucristo, la piedra fundamental. El fundamento y el ángulo. Jesús no vino simplemente a colocar otras piedras, mis queridos. Jesús es el renuevo. Ese término hebreo hace alusión en realidad a un brote, a un retoño. ¿A qué brote, a qué retoño se refiere? Isaías había hablado de que iban a ser un brote, un retoño de la raíz de Isaí. Isaí fue el padre de David, del rey David. Es decir, iban a ser un descendiente de David, pero que al mismo tiempo es más viejo que David. ¿Sí? Es la rareza de esto que salga de la raíz de Isaí. Viene desde el tronco, es de la casa de David, pero al mismo tiempo es anterior a David. Iban a ser este renuevo. Y Dios le dice en la época a Josué, el sumo sacerdote, le dice, viene el renuevo, el brote. Lo interesante del texto de Zacarías 3 es que Dios le habla esto a Josué, el sumo sacerdote, que era levita. No le habla esto a Zorobabel, que era el gobernador descendiente de David. ¿Qué hacía un sacerdote o sumo sacerdote? Llevaba el pecado del pueblo ante Dios para que Dios sea favorable al pueblo. Entonces Dios le dice, mira, tu rol como sumo sacerdote es solamente simbólico. En realidad, en lo concreto, no sirve para nada. De que tú ofrezcas, ¿no es cierto?, cordero y sangre de machos cabríos. Eso no santifica a nadie. Pero todo eso es símbolo de lo que Dios va a hacer. Es símbolo, tu rol es simbólico, tu rol de sumo sacerdote, de llevar el pecado del pueblo ante Dios, solamente para enseñarles que alguien va a hacer eso. Y ese alguien es Cristo, el renuevo. El renuevo, ellos no podían en realidad lograr el favor de Dios para el pueblo. Era un rol simbólico, pero hay uno que sí podía y que lo hizo. El texto solo menciona el renuevo, es decir, este rey, retoño de David. Y empieza a mezclarse el oficio de rey como descendiente de David con el oficio sacerdotal. Jesús es la piedra angular y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en el capítulo 6 de Zacarías, el Señor se metería un poco más profundo en esto. Versículo 9 retoma la misma palabra del renuevo que iba a venir. Y dice así, vino a mí palabra de Jehová, dice Zacarías, diciendo, toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Dios le pidió a Zacarías que fabricara coronas de oro, de plata, cosa que no debe haber sido muy sencillo, ¿no es cierto?, con lo poco que tenían, y que lo colocara en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Y esto era muy controversial, porque el sumo sacerdote no era rey. Esto probablemente podría haber sido tomado como una especie de golpe de estado, o peor, una herejía, porque como el sumo sacerdote va a ser rey si él es levita y los reyes vienen de la línea de David. ¿Y qué pasaría si le coloca la corona, ¿no es cierto?, al sumo sacerdote? ¿Y qué pasa con Zorobabel? Y de hecho, más aún, Zorobabel ni siquiera era rey, era gobernador, porque el rey sobre ellos era Darío del imperio medo-persa. Entonces, esto era rarísimo. Y dice, haz la corona y colócala sobre Josué. Ya, ¿y qué más? Versículo 12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, este retoño, ¿sí?,
el cual brotará de sus raíces, ojo, recuerden la raíz de Isaí, y edificará el templo de Jehová. Esto se lo había dicho el Señor a David. Le dijo, yo voy a hacer un pacto contigo y tu descendiente va a edificar templo a Jehová. Y David pensó que era Salomón y no. Continúa, dice, sí, él reedificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono y será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Miren esto. La mixtura de oficios, el texto presenta una mixtura de oficios absolutamente inusitada en el Antiguo Testamento. ¿Cómo que el que está sentado en el trono es un rey sacerdotal? ¿Y cómo que el sacerdote es un sacerdote real? La corona de gobierno era dada a un sumo sacerdote, que supuestamente iba a ser el renuevo de la casa de David. El sumo sacerdote edificaría el templo de Dios. Un sumo sacerdote sentado como rey en el trono, ¿cómo puede ser? Imposible. Mis queridos, tal como dice este texto, así ocurrió. Hubo paz entre los dos oficios y no fue por una guerra de poderes. Es porque los dos oficios, el oficio sacerdotal y el oficio real de gobernante, se unió en una sola persona, que es Cristo. Es Cristo. Y debo decirles que eso es sumamente peligroso. Porque imagínense cualquier persona que asuma todo el poder de gobierno y aparte de eso asuma todo el poder religioso. En el mundo caído, eso es receta segura para un desastre mayor. Pero hay uno que es digno. Hay uno que es merecedor de ese título. Y los ángeles en el cielo son testigos de eso. Y en Apocalipsis 5, 12 y 13 se nos dice que ellos claman a toda voz y dicen, el Cordero es digno. Él es merecedor de todo poder, de toda gloria, de toda riqueza, de toda alabanza, de toda honra. Él es digno de todo, Él se lo merece, porque Él dio su vida en expiación por los redimidos. Jesucristo es el rey sacerdotal y el sacerdote reinante. Y nadie más puede ostentar un título así de manera merecida, solamente Él. Jesucristo trajo paz entre los dos oficios, siendo uno solo en Él. Y todo el que se oponga a Él, mis queridos, será aplastado por el Padre, que se propuso levantar el nombre de Cristo sobre todo nombre, porque el Hijo dio su vida en rescate por los escogidos. Qué tremendo, mis queridos. Tal cual el edicto de Darío llega así a su tercera sección. La tercera sección, el versículo 12 y 13, la destrucción a los que destruyen el templo. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, dice Darío, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto y sea cumplido prontamente. Y entonces Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Si bien esta es una historia que literalmente ocurrió y los samaritanos se tuvieron que poner las pilas, ¿no es cierto?, para ayudar a reedificar el templo, también sabemos que hoy día, donde Cristo ya fue crucificado en el madero y fue resucitado por el Padre y está hoy día gobernando a la diestra de Dios Padre, también sabemos que Él ya se dispone para retornar. Y serán destruidos los gobernantes de este mundo que no se sujeten a Él, que se opongan a Él y que se opongan a la edificación del templo. Como dice acá el edicto, es tan interesante este edicto, dice, el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia. Dios va a destruir a todos los que destruyan o busquen destruir la iglesia. Yo, Darío, he dado el decreto y sea cumplido prontamente. Sea cumplido prontamente. Como dice el famoso Salmo 2. Salmo 2 donde el Padre habla respecto al Hijo, ¿no es cierto? Y dice, honren al Hijo. Honren al Hijo, no vaya a ser que se enoje y perezcan. El mundo se ha levantado contra Dios, mis queridos, a pesar de todo el amor que Dios ha derramado sobre este mundo en Cristo Jesús. Y el mundo ha escuchado, prácticamente todo el mundo ha escuchado el Evangelio.
El Evangelio ha llegado a todos los países, falta que llegue a algunas etnias, y todos los países lo han rechazado. El mundo se ha levantado en ira y rebelión, y por tanto, todo aquel que no puso su confianza en Jesucristo y no lo obedeció como rey, tendrá que enfrentar la ira de Dios. No quiso colocarse bajo el sacrificio y la sangre misericordiosa de Cristo, por tanto ellos tendrán que ser clavados a sus propias idolatrías. Es precisamente así como termina el libro de Zacarías, la profecía. El libro de Zacarías habla y anuncia la segunda venida, la gloriosa venida de Jesucristo. Capítulo 14, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén será aparentemente nuevamente conquistada, y nuevamente saqueada, y siendo estos versículos probablemente una referencia, ¿no es cierto?, al Armagedón descrito en Apocalipsis 19 o tal vez una instancia antes. ¿Y por qué uno lo relaciona al futuro y no a lo que ocurrió en el año 70? ¿No es cierto? Porque en el año 70, el primer siglo, ocurrió esto también literalmente. Ellos fueron saqueados, ¿no es cierto?, y fueron expulsados. ¿Por qué? Porque este texto está ligado al versículo 3 del capítulo 14, que dice así: y después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Es decir, este texto dice que cuando Cristo vuelva en gloria y majestad, Él va a pisar tierra en el monte de los olivos, y en una circunstancia bien especial, donde Israel va a estar conquistado por enemigos, ¿no es cierto? Y va a estar destruida. Y Jesucristo va a venir y va a tomar la ciudad una vez por todas. Ahora, esto que dice del Monte de los Olivos lo confirman los dos testigos que estaban ahí en la ascensión de Cristo. Cuando Cristo va con los discípulos al Monte de los Olivos y Él asciende al cielo y ellos se quedan mirando las nubes, y dice que aparecen dos hombres con vestiduras resplandecientes y les dicen, ¿saben qué? ¿Por qué miran arriba? Tal cual como subió, aquí mismo, así Él va a bajar. Y eso ocurrió en el Monte de los Olivos, y Zacarías nos dice que ahí es donde Jesucristo va a aterrizar cuando Él vuelva. El rey sacerdote y el sumo sacerdote rey volverá en gloria y peleará contra las naciones comandadas por el anticristo, y descenderá pisando tierra precisamente el lugar donde Él ascendió. Los ángeles profetizaron esto, como les decía, a los discípulos, y ese día, mis queridos, va a ser glorioso para unos, horroroso para otros. Horroroso para otros. Porque como dice el edicto del rey Darío, el Señor es grande en misericordia. Él proveyó todo para la construcción y la edificación del templo. Él proveyó todo, incluso Él pagó la condena de la crucifixión, incluso eso. Ahora, si a pesar de todo eso rechazan a Cristo, no queda nada más que esperar una horrible condena en perfecta justicia y santidad por parte de Dios para todos aquellos que son rebeldes a Él y le aborrecen. Va a ser un día glorioso para la iglesia cuando le vean venir. Va a ser un día horroroso para aquellos que a partir de ese día van a entrar a la eterna perdición. ¡Qué terrible! Va a ser tan glorioso para la iglesia pasar por las gigantes puertas del reino de los cielos y entrar a la Sion celestial y ir al gozo eterno. Pero cuán horrible también es pasar por las grandes puertas del Hades, del infierno, y saber que no vamos a salir más de ahí. Terrible cosa. Mis queridos, huyan del pecado a los brazos de Cristo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. El día de la venida de nuestro amado Señor va a ser como ningún otro. No procure ganar el mundo entero, porque ¿qué sacamos con ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma, mis queridos? Zacarías 14 continúa así en el versículo 6. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara. Un día en el cual es conocido de Jehová que no será ni de día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda
la tierra. ¿Estás preparado para ese día? ¿Para ese día como ningún otro? ¿Para ese día donde Jehová será rey sobre toda la tierra? ¿Amas la venida de tu Señor? ¿Amas el señorío de Cristo y el gobierno de Cristo? Jesucristo será rey sobre toda la tierra. Él ya lo es, pero lo será efectivamente. ¿Lo entendemos? ¿Lo queremos? Tal vez en este punto, en este tercer punto del edicto del rey, tú dices, no, pero ¿cómo Dios va a hacer algo así? Sí, porque Él es justo. ¿No? ¿Y cómo confiar en Cristo? Tal vez todavía desconfías de Jesús. Tal vez aún tú dices, pero ¿cómo saber si Él realmente es digno de tener todo el poder? Y de centralizar todo el poder gubernamental en Él, y todo el poder religioso también, y ser sacerdote y rey. ¿Cómo saber que Él es digno? Tal vez todavía dudas de Él. Sabemos que Él es digno, mis queridos, que Él lo merece. ¿Saben por qué? Porque antes de venir con un caballo blanco de grandeza y de victoria, Él primero vino como un obrero pobre y humilde montado en un burro, como profetizó Zacarías 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, y humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. 500 años después de esta profecía se cumplió, hace 2000 años atrás. El rey vino como siervo. Por eso sabemos que Él es digno de tener todo el poder, porque Él no buscó el poder. Él es digno de tener toda riqueza porque Él no buscó la riqueza. Él te buscó a ti. Él te amó a ti. Nuestro rey no abusa de poder. Mis queridos, tal vez ustedes han sufrido abuso de poder. Incluso han sufrido tal vez abuso de poder por parte de pastores o de clérigos o de instituciones. Jesucristo no es así. Nuestro rey no abusa de poder. Él no abusa de riquezas. Él no abusa de fama. Él no abusa de mujeres. Él no estuvo con mujeres. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo vimos caminando en medio de nosotros, mis queridos, y tenemos el testimonio. Su testimonio es impecable. Te han defraudado las instituciones, te han defraudado las iglesias. No lo confundas con tu Rey Jesucristo, no lo confundas. Jesucristo es distinto, Él es digno, Él es merecedor. Él vino y no buscó nada de eso. Él vino en perfecta humildad, justo, montado en un asno. ¿Para qué? Para dotarnos de salvación. Qué tremendo nuestro Rey. Él es realmente merecedor de ser el sumo sacerdote rey. Él volverá. Y si bien habrá una batalla inicial, Él va a lograr, a través de esa batalla, la paz que el mundo tanto busca tener, pero que no la va a tener. Solamente está en Cristo. Y quiero leer este último versículo, Zacarías 9:10, donde Él dice: destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará de paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En su primera venida, Jesús logró paz entre Dios y los hombres, la principal guerra que destruye al ser humano. Dios logró paz entre Dios y los hombres. En su segunda venida, Él va a lograr paz entre todos los hombres. Algo que nadie va a lograr. Por mucho que en el fin de los tiempos muchos hablen de paz y seguridad, ¿no es cierto? Y el anticristo hable de paz y seguridad. Pero nadie lo va a lograr, solo Jesús. Y lo va a lograr de esta manera, como dice acá. Él va a destruir el arco de guerra. Él va a destruir los ejércitos. En eso consiste esa batalla final. En la destrucción de las armas. ¿Para qué? Para establecer su dominio de verdadera paz sobre el mundo entero, que no va a ser con ejército, no va a ser con poder, con caballo, va a ser con el Espíritu. Amados, nuestra esperanza no está aquí en la tierra, sino que está sentada, nuestra esperanza está sentada o parada a la diestra de Dios Padre, es Jesucristo, el Rey de Reyes. No bajes la mirada a las circunstancias actuales de tu familia, de tu ciudad, de Chile, del mundo, no. No pongas tu esperanza en las cosas terrenales, en los acontecimientos políticos, en las epidemias. Tu gozo tiene nombre y se llama Jesucristo. Tu deleite tiene nombre y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él esperamos. Él es digno de ser nuestro Rey y sumo sacerdote. Padre Santo, te damos gracias
por amarnos tanto, por tener tanta misericordia de nosotros. Nosotros debiéramos haber sido clavados a nuestras idolatrías, a nuestras pertenencias. Debiéramos habernos ido, Señor, al horno de fuego junto con todas las cosas de este mundo. Pero Jesucristo, tú tomaste la ira de Dios sobre ti. Y tú fuiste clavado. Y en tu carne tomaste la muerte que nuestra carne merecía. En tu muerte nosotros morimos. Tú eres nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. Y gracias a ti Dios nos ve con favor. Tú eres nuestra propiciación. Tú mereces gobernar. Jesucristo, tú eres el Cordero de Dios. Tú mereces gobernar. Porque tú diste tu propia sangre para redimir a gente de todo pueblo, tribu y nación. Te alabamos. Te damos gracias por el glorioso mensaje y las buenas nuevas del Evangelio. Amén.